Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes para compartir lo que puede ser la definición del campeonato de la categoría intermedia. Este certamen, que es el segundo en importancia en nuestro país, que puede hoy brindarnos ya la posibilidad de tener incluso a los ascendidos. Claro, para eso tienen que jugar los partidos, evidentemente. Aquí vamos a ver qué puede acontecer con el Deportivo Carapeguá, que por sobre todas las cosas es el tercero en discordia, ¿no? Y hoy puede darse, si Tembetarí le gana el 12 de junio, jugando en Villa Ayes, y Carapeguá pierde contra Guaireña, Tembetarí hoy ya consigue su ascenso y automáticamente también el Deportivo Recoleta. Así que va a estar interesante la jornada. Recoleta juega mañana, Recoleta igual ganando mañana, y si hoy no gana Carapeguá, igual Recoleta ya asciende. Pero son las situaciones que se pueden terminar dando, entonces a falta todavía de 4 fechas, o sea, está en marcha ahora la fecha número 27 de las 30 jornadas que tiene el campeonato de la categoría intermedia. Un certamen realmente bastante atractivo, un certamen que ha llamado muchísimo la atención a lo largo de todo el año y que para muchos incluso hasta es más competitivo que la misma primera división del balompié nacional, ¿verdad? Así que vamos a estar muy pendientes, muy atentos a los dos partidos. Centraremos en 12 de junio contra Atlético Tembetarí, pero evidentemente vamos a estar muy, pero muy atentos también a lo de Guaireña, ¿verdad? Sin dudas, ¿por qué? Porque Guaireña también necesita los puntos, al igual que el equipo de 12 de junio. O sea, acá ninguno de los dos, que son los rivales, que son los que, ¿cómo se dice? También forman parte de este espectáculo. Ninguno de los dos puede regalarse. ¿Por qué? Porque el representativo de 12 de junio está todavía comprometido con el tema del promedio. Entonces no puede permitirse el lujo de absolutamente nada. No puede permitirse el lujo de absolutamente nada. Y lo mismo sucede en el otro escenario, en donde el representativo de Guaireña, que si bien es cierto, parecería ser que se ha posicionado un poco mejor en los últimos partidos, tenemos que decirlo de que no está tampoco muy cómodo con el tema del promedio todavía. Así que vamos a estar muy, pero muy atentos, evidentemente, a estos dos compromisos que se van a desarrollar en instantes nada más, y que pueden marcar la tendencia final dentro de lo que significa este campeonato de la categoría intermedia del fútbol paraguayo. Así que ya estamos listos para lo que va a ser este compromiso. Tembetarí con su tradicional camiseta, aunque ahora tiene unas rayitas blancas, ¿verdad? Entre el rojo y el verde, la original era rojo y verde, para afrontar este partido entonces ante el cuadro de el 12 de junio de la ciudad de Itauguá. Encuentros que pueden definir entonces esta temporada. Partidos muy, pero muy resaltantes, sin lugar a dudas, y que veremos finalmente a favor de quienes se cantan, ¿verdad? Es una jornada que puede ser más que interesante desde todo punto de vista. En esto que ya está en el tramo final de su competencia, como es sin lugar a dudas el Campeonato Nacional de Intermedia. Y también en la otra lucha, que es la de mantener la categoría, que también es una pelea muy, pero muy importante, y que se tiene que dar también en esta oportunidad. Así que, sin dudas, aquí hay situaciones que van a tener que irse manejando, evidentemente, porque la cuestión así lo amerita, ¿verdad? La cuestión así lo amerita. Bueno, ya estamos preparados, esperando lo que va a ser este compromiso justamente. También en instantes nada más ya van a comenzar los dos equipos en el terreno de juego para buscar justamente lo que puede representar este compromiso entre estas representaciones que
quieren conseguir su posibilidad de ascenso, en el caso de Tembetarí y Carapeguá todavía, y sobre todas las cosas también lo del otro compromiso, ¿verdad? O los dos compromisos en realidad con el tema del mantener la categoría por sobre todas las cosas, ¿verdad? Mantener la categoría, de seguir siendo equipos de primera división, que es también siempre fundamental desde todo punto de vista en cada uno de los eventos que se terminan haciendo, en cada una de las modalidades también de nuestro fútbol. Así que evidentemente vamos a estar más que atendiendo también los dos compromisos y esperando que podamos tener buen fútbol y sobre todas las cosas también por ahí, no sé, capaz que ya esto se vaya definiendo un poco más, ¿verdad? A favor de uno, a favor del otro. Eso ya es una cuestión absolutamente futbolística, que sin dudas siempre es interesante, pero que no tenemos ninguna preferencia por ninguno. Si bien es cierto, cada uno de ustedes seguramente sí lo va a tener, particularmente yo no, pero la idea es compartir, y ya que arrancamos nosotros justamente con el campeonato de la intermedia en su momento, es poder disfrutar lo que va a significar esta definición de los torneos, ¿eh? Así que gracias por la sintonía. Ya estamos preparados para lo que va a representar entonces este encuentro de el fútbol de segunda división, el Campeonato Nacional de Intermedia. Ahí lo vemos a José Ariel Núñez, jugador de vasto recorrido, que porta la número 10 en el representativo del Atlético Tembetarí para este partido. Ha sido una de las grandes figuras justamente de esta representación del Atlético Tembetarí, dirigido técnicamente por Villamayor, que ha hecho, por Villasanti mejor dicho, que ha hecho un tremendo campeonato y que evidentemente hoy le permite también al representativo de Atlético Tembetarí estar ahí nomás de lo que puede ser justamente el retorno a la primera división después de tanto tiempo, después de tanto tiempo para el equipo del Atlético Tembetarí. Está todo listo, está todo previsto. Va a arrancar el partido. Debe comenzar todo esto al mismo tiempo. Evidentemente, esa es la idea, esa es la intención, teniendo en cuenta por lo menos el primer tiempo, ¿verdad? Por lo menos el primer tiempo. Vamos a tener nosotros el cronómetro en uno de los partidos, pero tiene que ser el mismo tiempo del siguiente. Eso también les aclaro para que puedan tener ustedes el desarrollo normal de todo esto. Autoriza el juez del partido, ya se pone en marcha. Ya están jugando entonces los representativos de 12 de junio y Atlético Tembetarí por un lado y por el otro lado Guaireña contra Sportivo Carapeguá. Encuentros que pueden marcar la posibilidad ya del ascenso el día de hoy, Atlético Tembetarí y también, ¿por qué no?, incluso el Deportivo Recoleta. Qué mejorada está la cancha del estadio León Fossati. Claro, Libertad juega hoy de local ahí. Han trabajado bastante justamente la gente del Club Libertad para poner el empastado en condiciones y se puede notar claramente que está mejor que Sol América. Eso sí, se puede notar pero claramente. Un saludo para todos los que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en el Twitch, gracias por acompañarnos también en Icar Sports, gracias por estar presentes también en Radio y TV, acompañándonos entonces en esta definición del campeonato de la categoría intermedia. Donde ahí había infracción, será salida para el equipo del Atlético Tembetarí en los primeros movimientos del compromiso. Encuentro que se está disputando en la ciudad de Villa Ayes. Ya está también en marcha el partido en la ciudad de Villarrica, entre Guaireña y Carapeguá. ¿Qué tiene que acontecer? Bueno, para que hoy ya se defina, Guaireña le tiene que ganar a Carapeguá y Tembetarí ganarle al 12 de junio. Esos son los resultados que deben darse básicamente para que esto ya se vaya definiendo. Y si se dan esos resultados, también ya Deportivo Recoleta va a conseguir su ascenso, ¿verdad?
Recuerda, juega mañana a las 10 de la mañana contra Pastoreo. Vamos a tratar de estar también mañana con ese encuentro, ya que habíamos dicho que le vamos a dar un seguimiento al campeonato, lo hicimos dentro de lo que pudimos, y sobre todo en el comienzo, y ahora queremos ir cerrando también la temporada con esto. Buenos días, Salva. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno. Primeros 2 minutos del compromiso. Encuentro que se está desarrollando en la ciudad de Villa Ayes. Primer tiempo del partido. Primer tiempo del compromiso. Entonces, ustedes van a... En uno de los tienen el tiempo, primer tiempo, y en el otro tienen el cronómetro. El cronómetro es el mismo para los dos partidos, porque se están jugando en simultáneo. Se están jugando en simultáneo los encuentros. El 12 de junio que necesita los puntos para permanecer en la categoría intermedia. Tembetaré que necesita los puntos para ir consolidando el ascenso. Y en el otro partido lo mismo. En el otro partido exactamente lo mismo. Necesita los puntos Guaireña para mantenerse en primera división. Necesita los puntos el equipo del Sportivo Carapeguá para seguir en la lucha por el ascenso. Esa es la realidad. Así es la cuestión. No hay mucho que decir al respecto. Así está el tema entre estos equipos que están discutiendo entonces la posibilidad de acceder al círculo mayor del fútbol paraguayo. Los primeros movimientos del encuentro, 4 minutos y fracción. Por ahora el 12 de junio es el que tiene la pelota, el equipo local. Reitero, necesita los puntos. Necesita los puntos. No es un convidado de piedra también en este tramo final. Fecha 27 del campeonato. El cuadro de Atlético Tembetaré, que comienza defendiéndose en este partido. Mientras tanto, también vamos a estar permanentemente con el otro choque contándoles que por ahora continúa con el marcador en blanco. 0-0 también. El partido entre los equipos de Guaireña y Carapeguá. La obligación allí de Carapeguá para ganar si es que quiere seguir en la lucha por el título o por el ascenso. Y Guaireña para tratar de zafar de la peligrosa zona del descenso. Que si bien es cierto, hoy no está Guaireña en zona roja, hay todavía un cupo que lo están peleando. Martín Ledesma es el más comprometido, pero si Martín Ledesma, por ejemplo, gana y cae 12 de junio, cae Guaireña, se complican tanto el equipo villayense como el equipo villarriqueño. Entonces, hay que estar muy pendientes también de eso. Esa es la realidad también para estos clubes, para estos equipos. Bueno, el partido que es arbitrado por Carlos Paul Benítez, Héctor Medina y Esteban Testa son los asistentes. En el Parque del Guairá dirige Giancarlo Juliadosa junto a Guido Miranda y Diego Silva. Será el partido, carga Tembetaré. Atención, allí está la jugada, vino el centro, el remate, cerquita, qué bien que llegó Tembetaré, primera carga del equipo del Tembe. Y ya estuvo muy cerca de abrir el marcador. El representativo del Atlético Tembetaré. Saludos a toda la gente que ya nos escucha también a través de Twitch, a través de nuestro canal de YouTube. Hola, la pelota. Villamayor es aquel que jugó en la selección Salva, lo recuerdo en Uruguay, Paraguay, Copa América 95 en el centenario, pateando los penales. Dice, ese era Juan Carlos Villamayor. Este no es el mismo que estás diciendo.
Bueno, perdón, no es Villamayor, es Villasanti. Primero dije Villamayor, después corregí, es Villasanti. Arturo Villasanti. Arturo Villasanti fue jugador sobre todo de Presidente Hayes, ahí es donde más se lució, y estuvo muchos años en el fútbol de Chile. Él es el entrenador de la representación del Atlético Tembetario. Bueno. El partido continúa con el marcador en blanco. Partido que se juega en el estadio Facundo de León Fossati, de la ciudad de Villa Hayes, propiedad del club 12 de junio, donde hoy también se va a jugar un partido de primera división. Mañana juega Libertad. Mañana va a jugar Libertad de local ahí en ese escenario. Busca la salida del equipo villayense. Primeros movimientos del compromiso. El partido continúa con el marcador en blanco. 0 para 12 de junio. 0 para Atlético Tembetarí. Mismo marcador para Guaireña contra Sportivo Carapeguá. Ahora la cancha de Guaireña sí se nota que está mucho más raleada, ¿eh? Bueno. Ahí estaba intentando la carga. El equipo de Carapeguá que juega con camiseta azul, Guaireña con la camiseta celeste y blanca. 12 de junio con su tradicional camiseta auriazul. Ahí estaban algunas apreciaciones para Arturo Villasanti, que protestaba una falta. Mientras que Tembetarí también con su tradicional camiseta roja y verde, aunque hace un tiempo ya le han agregado las rayitas blancas entre el rojo y el verde. Recordemos que Deportivo Recoleta tiene 57 puntos, Tembetarí está con 55, Carapeguá tiene 48. Por eso les decíamos, y quedan, después de estas 3 fechas, si hoy gana Tembetarí, va a ir a 58. Y si pierde Carapeguá quedan 48. Habrá 10 puntos de diferencia y solamente quedarán 9 en juego. Esa es la realidad. Esa es la realidad, señores. Por eso es que se juega en simultáneo también. Aunque habitualmente siempre luego los sábados hay 2 partidos a la misma hora y los domingos también 2 partidos se hacen por 2 canales diferentes. Pero en este caso el reglamento mismo ya establecía esta cuestión, ¿eh? El reglamento mismo ya establecía esta cuestión. Bueno. Ya les cuento las alineaciones también. Partido por demás interesante de todo punto de vista cuando carga otra vez Atlético Tembetarí y la pelota que va afuera. Comienza mejor el Tembe. Arrancó teniendo la pelota el equipo dueño de casa, pero el que más peligro ha llevado hasta ahora es Atlético Tembetarí, que juega con la camiseta número 12 con el experimentado Jorge Chena. En su momento, arquero de Deportivo Iteño, de Cerro Porteño. Líder Cáceres con la 2. Es el lateral por el sector derecho. Joel Roa con la 4. Es uno de los centrales. Bueno, en realidad Joel es lateral. Bueno, acá dan la alineación así como ¿cómo se llama? Por número. Hugo Espínola es el 5. Ahí estaba marcando justamente Hugo Espínola. Espínola es uno de los centrales. Después tenemos al experimentado Edgar Ferreira, quien fuera jugador de Primera División de Sol de América y de Independiente de Campo Grande, cuando Independiente estuvo en la primera. También está Jorge Núñez, el ex Sportivo Luqueño y Fluminense. Jorge Avatar Núñez, como lo es conocido. De las buenas figuras que ha tenido Atlético Tembetarí en esta temporada.
Está Francisco Esteche con la camiseta número 14, homónimo del Paco. Después tenemos también a Denis Colmán con la camiseta número 15. Está Juan Aníbal Roa con la 18. Con la 10, José Ariel Núñez. José Ariel Núñez, el ex Olimpia, Libertad. Estuvo en el fútbol de Dinamarca con la camiseta número 10. Y Alan Paredes con la casaca número 29. Es la alineación titular del equipo del Atlético Tembetarú, dirigido técnicamente por Arturo Villasanti. Arturo es el hermano de Mario Villasanti, aquel que fuera arquero también de Presidente Hayes, que se había consagrado campeón con Libertad, que estuvo mucho tiempo también en el fútbol internacional, llegó a integrar la selección absoluta incluso de nuestro país. Arturo era un recio zaguero centro. Bueno, esa es la alineación entonces del equipo del Atlético Tembetarú en este compromiso. Primeros movimientos del encuentro. El partido está 0-0. Había falta, será salida. 13 minutos y primera tarjeta de amonestación. El jugador del equipo Villa Allense. Ahora entró fuerte. Sí, lo termina cruzando con todo a Francisco Esteche. Y bien puesta la tarjeta amarilla para Claudio Garay. Amonestados Claudio Garay entonces en el equipo del 12 de junio. Partido sobre 14 minutos. Continúa 0-0. Encuentro que se juega en el estadio Facundo de León Fossati. Cuando viene la carga para Tembetarú, no alcanzaba José Ariel Núñez. Por ahora el compromiso continúa con el marcador sin abrirse. Importante de todo punto de vista para los dos equipos, porque acá hablamos mucho de Tembetarú, pero el 12 de junio necesita de los puntos para zafar del tema del promedio, porque está ahí nomás. Si hoy pierde 12 y gana Martín Ledesma, se complica el 12. Ya están descendidos Atlético Colegiales y 3 de febrero. Carlos Paniego es el número 1, el arquero del representativo del 12 de junio, ex Rubio Ñu. Cuando carga Tembetarú vino el remate, la pelota que se queda por el camino. Víctor González es el número 2. Será córner que va a corresponder al representativo del Atlético Tembetarú, primero del partido. Para Tembetarú, que está buscando la apertura. No quiere muchas complicaciones. Con la 5 está Luis Rolón. Luis Rolón, camiseta número 5. Después está con la casaca número 7, Santiago González. Cuando vino el centro, pelota que se desvía y va afuera. También la alineación de acuerdo al orden numérico, ¿verdad? Voy a darle el orden numérico, pero después vamos a ir ubicando en la cancha a los jugadores, ¿verdad? Sobre 16 minutos del primer tiempo. 12 de junio, Tembetarú continúan 0-0. Guaireña con Carapeguá también 0-0. Camiseta número 11 tiene Gustavo Núñez. La 11 para Gustavo Núñez en el cuadro villayense. Después tenemos con la 21 a Claudio Garay, que es volante. Miguel Paniagua, el recordado ex
jugador de Guaraní, Cerro Porteño, Olimpia, Guaireña en los últimos tiempos. Miguel Paniagua es el capitán del equipo, con la camiseta número 23. La 24 es para Ricardo Díaz. Ricardo Díaz con la 24. La 26, Lucio Di Pascale. Lucio Di Pascale con la camiseta número 26. Después tenemos a Marcelo Estigarribia con la camiseta número 28. Marcelo Estigarribia. Fíjense, el ex Cerro Porteño, Sol de América, Juventus de Italia, fútbol de Francia. Marcelo Estigarribia en el equipo villayense. Y Hernán Cano con la 29. Jugadores de mucha experiencia en ambos equipos, sobre todo en... Bueno, hay gente que ha jugado en Europa acá, ¿eh? El caso de José Ariel Núñez en Dinamarca, Marcelo Estigarribia en Italia y Francia. Después hay otros que han jugado en otros países también, como el mismo Miguel Paniagua, que ha jugado en River de la Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. Jorge Núñez, que ha integrado el Fluminense de Brasil. Jugadores muy reconocidos en ambas representaciones. El encuentro continúa 0-0. Los dos encuentros continúan 0-0. Buen día, Salvador. El Deportivo Recoleta va a jugar en su estadio en primera. Dice que se sabe del proyecto del estadio de Tembes. El estadio de Tembetarí va a comenzar la construcción apenas termine el campeonato. Ya me mostraron días pasados que el predio ya está totalmente arreglado, como se dice, todo bien como para empezar a trabajar. Eso es muy importante. Vamos a tener un nuevo estadio y va a estar en la ciudad de Luque. Va a estar en la ciudad de Luque. Y lo del Deportivo Recoleta sí, va a jugar en su estadio. Va a jugar en su estadio así como están las cosas. Está esperando, por supuesto, que se defina el título o el ascenso. Y así como están las cosas, se va a levantar todo el empastado sintético que está ahí. Primero están consultando si pueden jugar con pasto sintético. Aparentemente no se lo van a dejar. Habrá que ver eso. Pero igual, pongámosle que no se le deja. Entonces ellos van a sacar el pasto sintético y van a... Porque la idea es jugar en su cancha. La idea es jugar en su estadio, ahí en el barrio Recoleta. Incluso ya está todo el proyecto para la ampliación del sector de preferencias, llegar hasta las esquinas, porque el sector de preferencias, la cancha de Recoleta, no llega hasta la esquina del córner, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Tiene un espacio para... Y solamente construyendo toda esa parte y modificando ahí detrás del arco que da hacia el barrio, no hacia el cementerio, va a tener una capacidad para 7.500 personas. Aquí se viene la carga para Tembetarí, el remate arriba y afuera, llegó bien Tembe, que quiere volver a primera división, categoría en la que ya estuvo anteriormente, pero hace rato que no está, que no tiene esta chance. Excelente, gracias Salva, dice la pelota, gracias por transmitir, saludos de Buenos Aires, gracias Hernán. Buen día Salva, todos ya son por el ascenso, dice, sí Sebas, si es que Tembetarí gana y en el otro partido pierde Carapeguá, hoy Tembetarí ya asciende y si se da ese resultado que estoy diciendo, o sea, esos resultados, si gana Tembetarí y pierde Carapeguá, hoy ya asciende Tembetarí y ya asciende Recoleta. Aunque, a ver, Recoleta tiene 57, bueno, con un empate mañana ascenderá Recoleta, con un empate. Aunque si Recoleta gana mañana no importa, ¿verdad? Pero hoy ya puede darse el ascenso de Atlético Tembetarí y el virtual ascenso de, si bien es cierto matemáticamente, habrá 9 de diferencia todavía hasta mañana entre Recoleta y Carapeguá, quedarán 9 puntos por disputarse. O sea que hoy legalmente no puede todavía ascender Recoleta, pero bueno, buen día Salva, ¿qué se hizo la vida de don Epifanio Roja? Dice Juan, se me trabó todo el texto porque ando en el bus y frenó de golpe, dice Sebas, tranquilo Sebas, no problem.
Saludos para todos. Denle me gusta a nuestro live. Siempre eso nos ayuda también a seguir creciendo. Ahí se viene el avance para el equipo de Atlético Tepetatí. Había falta otra vez. Otra infracción más. Amarilla para el jugador del 12 de junio. Está comenzando a volcar la cancha a su favor el equipo del Atlético Tepetatí. Ahí la falta la terminó cometiendo Miguel Paniagua, el capitán. Segundo amonestado en 22 minutos de fútbol. El partido sigue 0-0. Guaireña Carapeguá también 0-0. Tan parejitos los partidos por ahora. ¿Está sentido? Bueno. Y don Epifanio está todavía, él andaba enfermo hace tiempo. Don Epifanio Rojas carísimo. Tiro libre que corresponde a Tepetatí, que está buscando el primer tanto del partido. Atención. Allí vino el remate. La pelota a las manos del golero Paniego. Este disparo que resultó suavecito finalmente. El tiro de Jorge Núñez. Atlético Tepetatí es una institución fundada en el año 1912. Incluso el barrio termina denominándose Tepetatí a raíz del club. Un club que hoy día ya no está en el barrio. ¿Y por qué el nombre de Tepetatí? No sé si ustedes conocerán, hay un árbol que se llama Tepetatí, cuyas hojas son grandes, rojas y verdes. Por eso los colores del Club Atlético Tepetatí. Como había muchos árboles en esa zona, a ver, para graficar a lo que no conocen sería entre San Martín y Choferes del Chaco. Ahí donde está la justicia electoral y todo eso. Ese es el barrio Tepetatí. Cuando carga el Tembe, el toque que va para atrás, una institución muy tradicional, 1912, mismo año de fundación. En esa época se fundó Cerro Porteño, se fundó el Club River Plate. River en el 13, vino el centro, el golpe de cabeza que termina siendo defensivo. Ataca Tepetatí buscando el primero, otro jugador de Tepetatí en el piso. Balón que va hacia el área, el golpe de cabeza defensivo otra vez. Después de ahí se mudó al Pané. Cuando se vendió el predio del club, se lo vendieron al Club Libertad. Libertad le alquiló a Atlético Colegiales. Por eso se llamaba ese lugar Colegialito. Hoy sigue siendo el Club Libertad y juegan las inferiores de Libertad muchas veces. Y ahora están oficiando de local en Villa Elisa. Están asentados en tienen alquilado el complejo Salvador Cabañas, que está en Villa Elisa, pero juegan de local en el Luis Alfonso Llani. Y seguramente el año que viene, si ascienden, van a comenzar jugando de local ahí, pero con la posibilidad y la promesa de tener su propia cancha, ¿verdad? Cuando carga otra vez Tepetatí, pelota que se desvía, balón al techo del arco, se salva 12 de junio, pero según el reglamento todos tienen que tener escenario propio para el año que viene. Yo no sé si Tepetatí va a poder tenerlo ya, aunque cuando hay plata, pues en un ratito, y con la transferencia de Ramón Sosa le queda más de $3,5 millones a Atlético Tepetatí. Bueno, se salvó otra vez el equipo del 12 de junio. Tiro de esquina otra vez para Tepetatí. El segundo del partido para el cuadro rojiverde, que está buscando la apertura. Mientras tanto, Guaireña y Carapeguá continúan 0-0 en un partido muy friccionado.
Vino el centro, el golpe de cabeza fallido. ¡Oh! Y después vino ahí el balón que pasa cerca. Llegaba de muy buena manera Juan Roa. Uno que falla y se le cae prácticamente. No salta, pero ahí estaba y trata de colocar Juan Roa esa pelota. Lo hace, pica el balón al lado del palo. Se volvió a salvar. Se volvió a salvar el equipo del 12 de junio. Volvió a llegar el Atlético Temperatarí, que primeramente se llamó Bermejo. Bermejo Fútbol Club. Y después pasó a llamarse Atlético Temperatarí, en honor al barrio, como decíamos. La edad de oro fue en el 59 al 97. Participó 4 años en la segunda. En el 59 el club ganó por primera vez su ascenso a primera división, categoría en la que se mantuvo por 4 temporadas. Retornó luego a esa división de nuevo tras ganar la segunda en el 76. Se repitió en el 83 y 88. Sus últimas participaciones en el Círculo Mayor del Fútbol Paraguayo, 95 y 97. Bueno, ahora adquirió el predio en Luque, un predio de 8 hectáreas en el barrio Maramburé, que pertenecía antiguamente al extinto Club Comisario General Natividad Núñez Pérez de la Liga Luqueña. Ahí va a construir su nuevo estadio, con una capacidad inicial para 6.000 espectadores, con el objetivo de ser ampliado a 12.000 espectadores en una segunda etapa futuro. Uno de los nombres propuestos para el estadio es Estadio Río Bermejo, en honor al nombre original del club, el Bermejo Fútbol Club. Bueno, veremos qué pasa con esto, pero realmente Atlético Temperatarí llegó a ser un club muy tradicional de nuestro fútbol. Tantos grandes nombres salieron, estuvieron por ahí y pasaron también, ¿verdad? Cristóbal Cubilla es uno de los que recuerdo, el ex campeón de América con Olimpia, ex jugador de Sol de América. Cuando allí viene la salida, marca otra vez Temperatarí. Nelson Cuevas, Pipino Cuevas también estuvo ahí, por ejemplo. Uno de los ídolos del barrio, Rubén Ceballos, lateral izquierdo. Después, en los últimos tiempos, aparte de Nelson Cuevas, Diego Centurión, que fue a la Roma, Italia, el caguaseño. Hay falta ahora, será tiro libre, a un choque en realidad. Veremos qué sanciona Carlos Paul Benítez. Estuvo Nelson Aedo Valdés, salió del Atlético Temperatarí, de ahí se fue a Alemania. Fabio Escobar, también. Y el último, Ramón Sosa. Son los ídolos de la historia de este Club Atlético Temperatarí. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco. Encuentro que corresponde a la fecha número 27 del campeonato de la categoría intermedia. Ahora estábamos observando el choque. Amonestación finalmente para José Ariel Núñez. Tarjeta amarilla para José Ariel Núñez, así entiende el árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Ya venía el avance, será córner ahora que va a corresponder al equipo villayense. Primer tiro de esquina para el 12, sobre 30 minutos de este primer tiempo del partido. Recordamos el fallecimiento de don Antonio Gavilán, gran figura del Cerro Porteño de los 70, de las selecciones paraguayas. Además, padre de Diego Gavilán, exfutbolista mundialista de la selección nacional. Entrenador por muchísimo tiempo, además, don Antonio Gavilán. Ha fallecido el día de ayer. Carga el 12, atención al remate, gol. Gol del 12. Es gol del 12. Gol del 12 de junio. Se pone en ventaja el equipo local. Se pone al frente en el marcador el 12 de junio. La alegría de los villayenses. Abre la cuenta el equipo dueño de casa. Esa pelota que queda allí
Y el remate de Santiago González para el 1-0 del equipo del 12. Definiendo muy bien con remate cruzado. Tras el centro, no puede despejar la defensa de Tembetarí. Y Santiago González con remate cruzado para el 1-0 a los 32 minutos. Santiago González abre la cuenta para el equipo del 12 de junio. Esto lo festeja seguramente la gente de Carapeguá. Carapeguá necesita que Tembetarí pierda y Carapeguá ganar para acercarse en la tabla. Si eso se da, hoy la diferencia es de 7 puntos, ¿verdad? Si eso se llega a dar, Carapeguá, si gana, Carapeguá va a ir a 51 y si Tembetarí pierde va a quedar en 55. Quedarán 4 de diferencia con 9 puntos por jugarse todavía. Queda mucho partido aún. Mientras tanto, Guaireña contra Sportivo Carapeguá continúan empatados 0-0. Ahí se paró el partido para que los jugadores se hidraten. 12 de junio también necesita los puntos, repito, por el tema del promedio. En el equipo, en el otro partido, había sido amonestado ya también Milber Aquino en el equipo de Carapeguá. El encuentro que continúa también con el marcador sin abrirse, que se disputa en el Estadio Parque Central, perdón, el Estadio Parque del Guairá, mejor dicho, de la ciudad de Villarrica. Villarrica del Espíritu Santo. Se me trabó. Hola, Salva, ¿cómo estás? Hola, Lucas. Epifanio fue el empresario de Mario Alberto Kempes, dice. Trabajó un tiempo con Kempes también, al igual que Bogosian. Bogosian era un empresario español, de origen, por supuesto, vendría a ser uno de esos países que eran de la Unión Soviética, que habitualmente llevaba muchos jugadores de Paraguay y de Argentina, sobre todo a España y a Francia. Un empresario que llevó a muchos compatriotas, Saturnino Arrúa, Lobo Diarte, toda esa camada de los 70. Y Bogosian era muy amigo y trabajaba con Epifanio Rojas. Y sinceramente hablando, el primer empresario, el primero que se dedicó a este tema de la transferencia de jugadores en nuestro país fue don Epifanio Rojas. Ya en los 70 y sobre todas las cosas en los 80. Sobre todas las cosas en los 80. Y representó también a varios jugadores extranjeros, ¿verdad? Don Epifanio Rojas, carísimo. Y ahí ya le contaba a alguno de lo que llegó a... Y no solamente, esos son los que eran de Tembetarí. Después él se hizo prácticamente dueño del Atlético Tembetarí. Incluso a causa de las deudas existentes y toda una serie de cuestiones, Tembetarí se tuvo que terminar rematando más o menos, ¿verdad? Bueno, se retira lesionado el jugador Atlético Tembetarí. Se va lastimado el jugador del Atlético Tembetarí. Entonces, en este caso el número 4, Hugo Espínola, está ganando el 12 de junio este partido por la mínima diferencia. Bueno, está ganando el equipo del 12 de junio entonces por la mínima diferencia, 1-0 el partido. El 12 que quiere levantar cabeza. Buenas salvas, espero que tengan una linda jornada. Igualmente, Rodrigo, el señor, sí señor, es un Mario populoso. Le tuve este Anastasio Caballero que surgió de Tembetarí, no sé si lo recordás, Salva. Dice, claro que sí, Juan Anastasio Caballero, después fue muchos años jugador del Olimpia. Avanza, Tembe. Ya estaba la marca. Yo recuerdo ahí, por ejemplo, Héctor Corte llegó a ser arquero de Atlético Tembetarí, por ejemplo. También eterno bolero en su momento Martínez, que llegó a atajar pasando los 50 años incluso en su momento. También Luisito Molinas, recuerdo que llegó a jugar ahí, un número 10 de gran calidad, surgido en
en Silvio Petirosi. Osuna, número 7, Mauricio Osuna, a comienzos de los 80. Juan Anastasio Tibú Caballero, se retiró el 4, ingresa el 25, el 4 se fue lesionado. Joel Roa, ingresa Nelson Sanabria, homónimo de nuestro corredor. Nelson Sanabria, la cancha entonces, se retiró lesionado Joel Roa. Más que Río Bermejo, sería lindo que lleve el nombre de algún jugador que mencionaste. Quedaría lindo el Cristóbal Cubilla de Luque, por ejemplo, dice Hernán. Sí, o tal vez, incluso diría yo, Estadio Nelson Aedo Valdés, ¿verdad? Digo yo, no sé. Porque, vamos a ser sinceros, el jugador más relevante de la historia que salió de Atlético de Petare es Nelson Aedo. El asunto es que ahí también hay una cuestión que a veces es muy argel, cuestión histórica, ¿verdad? Porque esta actual dirigencia es una dirigencia que fue como gerenciamiento pero debería respetar la historia. Si tengo la chance de hablar un poco con Dani Campo al respecto, que es el presidente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Aedo y compañía son de la época de Epifanio, ahí hay una lucha... Fuerte choque otra vez, atención, falta del jugador del 12, va a haber otra amarilla más. A mí, por ejemplo, me parece que ese escenario podría llamarse Estadio Nelson Aedo Valdés, digo yo. Hasta por ahí se pueden hacer asociaciones y con todos los contactos que Nelson tiene, con la gente del Dortmund, del Bremen. Pero son de grupos empresariales distintos. Me parece que Epifanio lo descubrió también a la topadora Cáceres, así fue. Pero a Cáceres creo que no jugó en Tembetario. Bogosian, Marcarian, Aznabourian, Karsashian, ejemplos de apellidos armenios, ahí está, Kardashian, mejor dicho, sí, totalmente, armenios, eso es lo que no me estaba acordando de dónde. Puedo hablar de la Interliga de Cordillera, dice David. Y hemos hablado a lo largo de la semana, pero podemos seguir hablando después. Sí, una cuestión generacional, ¿cómo pasó con Independiente que dieron vueltas en llamarlo Ricardo Bocchini, dice Hernán? Sí, también. También. Bueno. Partido de la fecha 27. Encuentro que se está jugando en la ciudad de Villa Ayes, se está ganando el 12 por 1-0. Sigue sentido el jugador del equipo del Atlético Tembetarí. Hay pausa en el compromiso. Mientras tanto, en Villarrica, Guaireña con Carapeguá. 40 minutos también. 0-0. Pero vemos a Julia Dosa, el árbitro principal de ese compromiso. Bueno. Ya se va a reanudar el partido enseguida. Ahí lo vemos al público del Atlético Tembetarí. Campeonato Nacional de Interligas. Los resultados de la fecha pasada. KQP 1, Tomatí 0. San José Arroyo Siestero 0-0. Por el grupo A, por la Serie B, Samber le ganó a Tureña 2-1. Emboscada perdió de local 3-2 contra Caraguataí. Por la Serie C, Nueva Colombia superó a 1 de marzo 1-0. Piribehuí goleó 5-1 a Juan de Mena. Por la Serie D, Barrero 4. Loma Grandense 0. Viagüí 0, Alteña 1, fueron los resultados registrados en la fecha pasada por el Campeonato Nacional de Interligas en la categoría mayores. Ya les contaré enseguida los partidos de
la tercera fecha que se juega entonces en la Federación de Fútbol del Tercer Departamento de Cordillera. Ya hemos hablado también en la semana de Central. Va a haber variante, se va a ir el 26 e ingresa el 20. Se retira Lucio Di Pascale con la 26, también lastimado. A la cancha Freddy Ayala con la 20. Otra variante en este partido, otro jugador más que sale lastimado. Busca la salida del equipo de Atlético Tepetarri, que está perdiendo el partido por 1-0. Ahí vino el remate, la pelota que no puede ser puesta en buena forma por José Ariel Núñez. Bueno, cruces de mucha importancia por el campeonato de Interligas en Cordillera, ya que me preguntaban. Barrero recibe a Isla Pucú por el grupo D, mientras que Lomagrandense a Alteña. Por el grupo C, Juan de Mena contra Nueva Colombia y 1 de marzo ante Piribebuy. Por el grupo B, Atirá contra Emboscada y Caraguataí contra San Bernardino. Y por el grupo A, Arroyos y Esteros recibe a Cacupé y Tomatí recibe a San José Obrero. Son los partidos de la fecha número 3 del Campeonato Nacional de Interligas en el departamento de Cordillera. Última parte del primer tiempo del partido. El encuentro está 1-0 a favor del 12 de junio. Recoleta cuando juega, mañana juega Recoleta, Lucas, a las 10 de la mañana. Ya con la posibilidad del ascenso. Tarjeta amarilla, otra amarilla más. En este caso para el jugador número 5, Luis Rolón. Ya varios amonestados. Claudio Garay, Miguel Paniagua y ahora Luis Rolón en el equipo de 12 de junio. José Ariel Núñez en Atlético Tepetarri. 44 minutos primer tiempo. Por lo que pude ver, es un lindo estadio León Fossati. Ojalá pueda crecer en capacidad y en estructura al 12. Sí, bastante lindo ya es para incluso el Libertad jugar el local hoy ahí, o sea, mañana, ¿verdad? Buenos días, Salva, que Dios te bendiga siempre. Llegué de la chacra, sandía, melón, dice, adoro un tereré, bien frío, con un medio refrescante, tira. Dice, sí, señor. Saludos, Roberto. Se queda con la pelota, Paniego. Sería lindo que se descentralice el fútbol paraguayo, dice, será lindo, sí. Feliz día a la juventud, Salva, para cada uno que está conectado, dice Roberto. Salvador, ¿qué onda el 3 de febrero? ¿Se queda para jugar Interliga o el Nacional B? No, 3 de febrero no puede jugar Interliga si es un club. Interliga se juegan las selecciones de las ligas. 3 de febrero tiene dos opciones, puede usar las dos. Jugar el Nacional B, que me parece es la mejor opción. Y si quiere puede jugar el campeonato de la Liga Paranaense. O en todo caso, renuncia al Nacional B y juega a la Liga Paranaense, pero con eso no va a poder volver a la intermedia. ¿Por qué? Porque al tratarse de un club, no puede jugar el Interligas. Solamente puede ascender a la intermedia a través del Nacional B. No es el caso, por ejemplo, de otros equipos que están en la intermedia, como Caguazú, como Oviedo, como Cacupé, con su momento como Carapeguá, que decidieron no jugar el Nacional B y jugar el Interliga como liga. Porque por más que esos ya son clubes, siguen siendo regidos por las ligas. O sea, el presidente de la liga es el presidente del club. Capiatá, por ejemplo, ponerle que Capiatá baje de la intermedia, ¿verdad? Pero Capiatá jugó la B Metropolitana. ¿Por qué? Porque ya es un club cercano a la capital. Está en el rango de los 50 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Carapeguá? Si Carapeguá baja. Puede elegir jugar Nacional B o Interligas, como eligió Atirá ahora, como eligió Cacupé. Los dos están jugando ahora en el Interligas, no el Nacional B. Y en realidad no hay ni un equipo
que haya sido selección que esté jugando en Nacional B. Todos son clubes. Excepto, Itapuense. Itapuense era Encarnación. Y después se hizo club y se hizo Independiente y así. Avanza Tembetarí, atención, vino el centro cruzado. Busca el empate, Tembe el remate. Arriba y afuera. Se jugarán 4 minutos más. Llegamos a los 47. A los armenios que llegaban a Uruguay le decían turco porque Armenia formaba parte del Imperio Otomano, de la misma manera a los sirios libaneses que llegaban a Argentina y Paraguay. Yo te contaré, Gustavo, mi abuelo era uno de ellos. Se les decía turcos, pero en realidad ellos venían de una ciudad que hoy día está en territorio iraní, pero que pertenecía a Siria en aquel momento. Y a todos se les decía sirio-libaneses. Pero mi abuelo, bueno, nunca se fue al Líbano. Ni siquiera pasó por ahí, pero en su pasaporte decía sirio-libanés. Y se le decía turco porque venían todos de Turquía. Salían de Turquía. Muchos incluso con pasaporte turco. O sea, el salvoconducto fue justamente para poder salir entre la Primera Guerra Mundial y la época de persecuciones a los no musulmanes. Era salir justamente por Turquía. Muy friccionado el partido. Lo está ganando el 12 de junio por 1-0. Desde Villarrica, dice Cristi. Cris, Raúl y Gómez, en realidad. El partido en Villarrica continúa 0-0. Guaireña contra Carapeguá. Con estos marcadores, cuando hay gol de Guaireña. Hay gol de Guaireña, señores. Primer tanto del partido también en este preciso momento. Hay gol de Guaireña. Se pone al frente en el marcador el equipo local. Pasa a ganar Guaireña 1-0 sobre el final del primer tiempo. Desde el punto penal el remate. Tapa al arquero, pero en el rebote. La definición para que Guaireña se ponga al frente en el marcador. Walter Ortiz. A los 48 minutos. La apertura para Guaireña. Están ganando los equipos que quieren mantener la categoría a los equipos que buscan el ascenso. Walter Ortiz, el ex luqueño, guaraní. Marcando entonces el 1-0 del rebote del penal. Para el equipo de Guaireña. Que se pone al frente en el marcador entonces. Mientras tanto, Tembetarí sigue buscando el empate. Golpe de cabeza cruzado. Está José Ariel Núñez. Gol. No, posición adelantada de Núñez. Estaba muy solo. De palomita la manda al fondo. Protesta la gente de Tembetarí. Pero ya había posición adelantada, indica en línea. Se salvó de vuelta el 12. Se salvó de vuelta el 12. Pudo haber sido el empate del equipo del Atlético Tembetarí. Cuando es final del primer tiempo. Final de la primera etapa. En Villarrica. Está ganando Guaireña el partido por 1-0. Al término del primer tiempo del compromiso, entonces. Victoria del equipo de Guaireña. Mientras tanto, el 12 de junio con Tembetarí. También en este preciso momento finaliza la primera etapa del encuentro. Final del primer tiempo. Está ganando el equipo local. El 12 de junio por 1-0. Y en el otro partido está ganando Guaireña también el compromiso por 1-0. Entretiempo en ambos escenarios. Un minutito de pausa. Sigan enviando sus mensajes, denle me gusta a nuestro live. Ya vengo enseguida para leer y para seguir compartiendo con ustedes.
Bueno, para muchos sería sorpresa lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque todo el mundo hablaba de la posibilidad del ascenso Tembetarí, que Carapeguá para seguir peleando por el ascenso y todo eso, pero las necesidades de los rivales también cuentan. Y en ese sentido hay que decir que 12 de junio y Guaireña, si bien es cierto, hoy están fuera del área de descenso, hay todavía un cupo y no están demasiado lejos en el promedio de Martín Ledesma. Entonces es fundamental para ellos. Es fundamental para ellos conseguir los resultados. Eso es así de contundente, ¿verdad? Bueno, saludos, Cris, Raúl y Gómez, Fuerza Salva, gana Guaireña, gol, carajo. Dice, hoy se almuerza salame acá en Villarrica. Dice que, claro, por lo del potro carapegüeño. Bueno, vamos Tembetarí, dice Preventa. ¿Qué cambios haría en el torneo intermedia? Por ahí hacer una liguilla estaría bien, dice Hernán. Yo creo que no, Hernán. Yo creo que el formato de la intermedia y ha resultado. El asunto nomás es el poco acompañamiento del público. Pero ese por el tema de la... A ver, no voy a decir que la televisación está mal. El asunto es que porque se tiene que televisar todo, ocurre esto, ¿verdad? Se juega en horarios no habituales, se juega cualquier día y todo eso. Salona pregunta, ¿cuándo termina la intermedia? Y de aquí a 3 fechas. Esta es la 27 y se juegan 30. Ya está por terminar. Ya está en el tramo final la categoría intermedia. Bueno. Está ganando el 12 de junio entonces por 1-0. Walter Ortiz marcó el gol de penal para el equipo de Guaireña, que también está ganando 1-0 al Deportivo Carapeguá. Mientras tanto, el 12 de junio en Villa Ayes le está ganando 1-0 al equipo del Atlético Tembetarí. Lucio Di Pascale también había sido amonestado, el que ya fue sustituido. O sea, 4 amonestaciones. Yo dije Santiago González, qué loco que estoy. Es Santiago Salcedo, es Sasá, es el que metió el gol. Sí, gracias, Jorge. No sé por qué, dije, incluso acá tengo anotado Santiago González, la vez pasada hablamos mucho. Y hace rato se me pasó cuando hablamos de lo que tuvieron afuera y todo. Que Sasá jugó en Turquía, Sasá. Por eso les decía, jugador de una tremenda trayectoria que termina contratando el equipo el 12 de junio. Tratando de hacer una buena campaña, pero no la han hecho hasta ahora. Y sí, el gol fue de Santiago Salcedo. Santiago Salcedo, el autor del gol. No sé qué me pasó, Santiago, seguramente me acordé de Santi, ¿verdad? Bueno, cosas que ocurren. Sí, es Santiago Salcedo, el autor del gol. A los 32 minutos, el tanto para el representativo del 12 de junio. Otro gol más de Sasá en el fútbol paraguayo. Lamentablemente esto no cuenta para su récord de goles en primera división, ¿verdad? Que igual sigue siendo el máximo artillero histórico del fútbol de primera división de nuestro país. Jugó el primer semestre en Sol de América. Bueno. A ver. Hola Matri, ¿qué tal? Buenas. Hoy voy a cocinar puchero con poroto, dice Roberto. Buena salva, YouTube no me notifica de los directos, dice Roberto. Y no sé por qué ha de ser. Pero tenés la campanita lista. Debería. A mí me notifica, por ejemplo, cuando empiezo siempre en el teléfono, en la otra cuenta, o sea, Icar Sport TAS me notifica. Algo no me pasa, Ina, con tu configura. Bueno, hoy después no vamos a poder estar a las 14. Tenemos un compromiso, apenas terminamos este live, ya tengo que ir hacia la capital. Si retorno por lo menos con una media hora antes, capaz que hagamos el partido de Cerro hoy, Ameliano Cerro. Capaz que. No lo aseguro, pongan la campanita si quieren, de repente capaz que lo hagamos.
Ameliano Cerro Porteño. Vamos a empezar a darle un poquito más de bola al campeonato local porque mejoró el nivel, da un poco más de gusto ya. Después de la eliminatoria, bueno, después del triunfo de Paraguay contra Brasil, pero luego cualquier cosa ya da más gusto, ¿verdad? Bueno, está todo listo en instantes. Va a arrancar la segunda etapa de este compromiso. Y también del otro, por supuesto. 12 de junio contra Atlético Temetarí. Por un lado, y por el otro, Guaireña contra Sportivo Carapeguá. Son los partidos que se están jugando. En el marco de la fecha número 27. Del campeonato de la categoría intermedia. Antes se llamaba Campeonato Nacional de Intermedia. Porque la idea justamente era que sean muchos del interior. Y sí, tenemos muchos clubes del interior. Muchos equipos del interior en el campeonato nacional de la categoría intermedia. Por ejemplo, tenemos... ¿Cuándo juega Recoleta? Dice, bueno, Recoleta juega mañana a las 10 contra Pastoreo en la ciudad de Caguazú. Va a ser ese partido. A las 10. Pastoreo que está muy mal este año, no tiene problemas de promedio, pero si sigue así el año que viene va a estar jodido. Mañana a las 10 también, 3 de febrero contra Resistencia. El lunes, 14:30, Martín Ledesma, Santaní. Y Encarnación Rubio Ñu. Martín Ledesma obligado a ganar. Santaní es otro de los comprometidos, pero está saliendo de la zona peligrosa. Martín Ledesma tiene que ganar. Y más todavía si es que ganan 12 de junio y Guaireña, ¿verdad? Hoy es Martín Ledesma el tercero en la tabla del descenso. Hoy. Lentamente van a ir retornando los protagonistas enseguidita. Ya para este segundo tiempo del partido. Luis dice: hola Salva, hay un montón de partidos Premier, Serie A, pero yo acá firme. Dice: gracias por hacer estos directos. Gracias, Luis. Hablando de Premier, Brighton contra... Brighton Nottingham, mañana a las 9. Mañana a las 9. Newcastle perdió 2-0 contra el Fulham. Raúl Jiménez y Emil Smith, los goles para el Fulham. Vamos a ver si jugó Almirón. Bueno, estuvo en el banco Almirón. No me marca si entró o no entró. Ustedes ya me van a decir si es que entró o no entró, pero la verdad que yo no he visto. Pues mañana la idea es estar mañana con Recoleta Pastoreo, ¿eh? Yo creo que vamos a estar también mañana con la posibilidad del ascenso ya del Deportivo Recoleta. Más todavía con esta derrota de Carapeguá. Recoleta mañana con un empate ya conseguiría el ascenso si es que pierde Carapeguá. Incluso si pierde Carapeguá y lo da vuelta, Temetarí ante el 12 de junio, Temetarí asciende. Quedan 45 minutos y más. Pero por ahora no asciende nadie todavía. Bueno. También tenemos una nueva fecha del Campeonato Nacional B del fútbol paraguayo, cuyo campeón jugará la intermedia el año que viene, cuando ya van retornando los equipos. Ya les voy a ir contando también la programación del Campeonato Nacional B un poquitito más adelante.
Hoy hay un partido que abre la fecha. Está todo listo para el arranque del segundo tiempo. Ya se va a poner en marcha la segunda mitad del partido. Van retornando los villayenses. Los de Tembetarí lo hicieron primero. Por ahora están ganando los locales. 12 de junio y Guaireña. Cuando va a haber cambio, el 17 por el 2. Se va Víctor González en el equipo del 12 de junio. Ya vamos a confirmar quién ingresó. Lo primero se va a dar a iniciar seguramente. Se va a dar inicio al segundo tiempo y después se va a marcar la variante que ya se produjo. Está todo listo. Autoriza el juez. Se pone en marcha la etapa complementaria. Ya vuelven a jugar. 12 de junio, Tembetarí. También Guaireña contra Carapeguá. Ahí venía la marca. Balón que va hacia el área. La pelota a mitad de terreno. Primeros movimientos de la etapa complementaria. Por supuesto ya arrancó también. Ya se reinició el partido. Guaireña contra Carapeguá. Partido que lo está ganando el equipo local. Guaireña por 1-0. Comenzó unos segundos más tarde, diría cualquiera que hace el cambio, pero hay una diferencia. La diferencia de casi 30 segundos que existe entre un cronómetro y el otro, ustedes pueden comparar, no es porque Guaireña comenzó más tarde, es porque el de Guaireña se hace a través de satélite. O tal vez por VPN en internet, yo tengo entendido que es satélite. Entonces sube y para cuando llega a la central en Tigo, tiene ese retardo de 30 segundos. Sin embargo, 12 de junio va por fibra óptica directamente. No es que, o sea, yo calculo por eso y más todavía teniendo en cuenta la diferencia. 46,20 dicen uno y en el otro, ahora recién va a ser 46. Prácticamente 30 segundos de diferencia. Pero eso solamente para la tele, no en la realidad. A lo que voy es que la señal de Guaireña llega con 30 segundos de retraso comparado con la señal de Villalles. Bueno. Busca la salida. El equipo del Atlético Tembetarí que está perdiendo el partido por 1-0. Encuentro que corresponde a la fecha número 27 del campeonato de la intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En juego esta segunda mitad del encuentro. Ahí vino el intento ofensivo. La carga de José Ariel Núñez. El balón que va hacia el área. Hay falta en la cabecera misma del área. Protestan los villayenses. Casi termina siendo penal para el 12. O sea, en contra del 12. Buena la serie de toques entre los ofensivos. Buena la cobertura. Y ahí estaba la infracción. Aguantó muy bien el número 18, Juan Roa. El toque y después la falta. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Atlético Tembetarí que está buscando el empate. Igual un empate con una derrota de Carapeguá lo pone ahí al borde del ascenso. Si Tembetarí empata va a ir a 56 y Carapeguá pierde, queda en 48, habrá 8 puntos de diferencia y solamente 9 por jugarse. Carapeguá en la próxima fecha Tembetarí con un triunfo aseguraría su ascenso, ¿verdad? Pero la idea de ellos es ya ir viendo la manera de liquidar hoy. Bueno. Tiro libre para el equipo de Tembetarí. Atención. Ahí está el remate. Y el arquero Paniego la saca al córner. Bombazo. No, salió por el lateral.
Bombazo ese disparo de Núñez, que sacó Paniego. Dejen su like, hay huello, dice Luis. La globalización hizo que se vean partidos de todo el mundo. ¿Cómo se puede competir con la televisación de fútbol internacional y que se vea más e incentivar lo local? Dice Hernán. Primero, mejor calidad del fútbol, mejor calidad del producto, mejor calidad en la televisación y por sobre todas las cosas un mejor marketing. Ustedes se dan cuenta que si es que no estás todo el día metido en el fútbol, hay veces que ni sabes que hay partido. Yo, por ejemplo, que no estoy todo el día metido en eso. Hay veces que ni no sé. Imagínense si yo, que soy un reciente ex periodista, el que no está luego en el tema. Haciendo zapping a veces uno se entera de que está jugando tal o cual equipo. Falta más difusión. Pero uno ve las promociones del canal que tiene los derechos luego y no te llaman absolutamente la atención. Encima todo uno detrás de otro. Fútbol de primera. Al final, bueno, después de la primera te va el femenino, después el de la intermedia, después al final vos no sabes otra vez qué partido lo que hay. No sabes si es hoy, si es mañana, si es... porque se mezcla todo. Yo creo que hay una mala distribución de la manera de hacer la publicidad, hasta de los tiempos. La promocueras. Este partido te inventaría con Atlético te inventaría hasta Villalles con la intención de lograr el ascenso ante un 12 de junio que quiere mantener la categoría. Partidazo a 2 puntas en Villalles, 12 de junio recibe a Tembetarí solo por Tigo Sport y Tigo Sport más, algo así, ¿verdad? Sábado, 10 de la mañana. Por 12 de junio, Atlético Tembetarí. Por Tigo Sport. Ay, por eso ni... A mí me da ganas de dormir cuando veo esa publicidad. Acá se vino la pelota larga. Como avisé, nunca hice. Ahí está teniendo la pelota Roa. Ya está saliendo del fondo. Escuché que un jugador hace 8 meses... Todavía no terminó el partido de Newcastle, dice Rafa. ¿Seguro? Segundo tiempo ahora. 9 minutos, sí señor. Era entretiempo nomás lo que... Por eso no marcaba ningún cambio todavía. Descontó incluso el equipo de Newcastle ahora 2-1. Barnes a los 3 minutos del segundo tiempo. El descuento para el equipo del Newcastle. Newcastle, como dicen algunos. Bueno. Todavía no terminó. Ahora empezó el segundo tiempo de Newcastle. Salva. Rafa, bendiciones a la familia. Un abrazo de Natalio. Puede entrar todavía Almirón. En los últimos minutos suele entrar. Perdió la posición notablemente, dice Sandro. Gordon le sacó el puesto al Almirón. Hola Salva. Hola Dabufi. Juega mejor legalmente, dice Luis. Vamos Guaireña, lo quiero volver a ver en primera, dice Dabufi. El año que viene por lo menos no va a ser. Todavía Andrés Coe Guaireña está en el puesto 11, dice. Difícil que llegue. No, ya no va a ascender. Matemáticamente ya no tiene ninguna chance. Al contrario, tienen que sumar puntos para no descender. Y para el promedio del año que viene. Acá J. Buto Salva, ¿cómo está la situación de Cristóbal Colón de J. Buto Saldívar? Y está ahí tercero. Hola, buen sábado, Salva. Hola, loco. Colón está peleando con Atlántida y con River para el vicecampeonato de la B. Porque el vicecampeón de la B también sube. Por eso fue fundamental la vez pasada esa victoria de River sobre Colón. Porque estaban a un punto River sobre Colón y al ganar le sacó un poco de ventaja. Pero Atlántida al ganar ayer se acerca también. Pero hay todavía varias fechas en la B metropolitana. Bueno, estamos llegando a los 8 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue la victoria del 12 de junio por 1-0. También de Guaireña sobre Carapeguá, que va con todo en busca del empate. Ahí está el remate arriba y afuera. Llegaba el equipo carapegüeño también. Mientras tanto el 12 intenta defender. Tembetarí que va con todo en busca del tanto de la paridad. Por ahora el compromiso continúa.
Con el marcador de 1-0 para el equipo villayense. Encuentro que corresponde a la fecha número 27 del campeonato de la intermedia. Desde hoy también se juega una nueva fecha del campeonato del Nacional B. El partido marcado para esta jornada es en el Estadio Río Parapití el 2 de mayo a las 15 horas. América de Pedro Juan contra el Sportivo San Pedro de San Pedro del Paraná. Por el grupo B. No hay falta, dice el juez. Mañana juegan en el Petirosi de Cambuireta, Guaraní de Fran contra Rey Tres Corrales, en el Luis Enciso de Cacupé, 12 de junio contra Deportivo Unión, en el Parque del Guairá en Villarrica, Olimpia contra Nacional de Salto del Guairá, en el Emidio Vallejos de Salto del Guairá, el Deportivo Salto del Guairá recibe a Independiente de Hernandarias, y en el Nivaldo Suárez, también en Salto del Guairá, el Cefca recibe al Deportivo Itapuense. Imagínate de Encarnación irte hasta Salto del Guairá para tu partido. Esto es un verdadero campeonato nacional. De tablones. Bueno, también mañana arranca la fase final del Campeonato Nacional de Interliga Femenino de mayores. Loma Platense, por ejemplo, recibe a Olimpeña en el estadio Pesempo. Amambay enfrenta a Belém en femenino. Guayaquil enfrenta a Vaquería. Misionera de Fútbol enfrenta... no sé la otra cuál es. Ese fue el asunto cuando te ponen los logos nomás y no te ponen de dónde. Móvil y Guapata la logo. Bueno, ok, vamos a pedirle que nos pase toda la programación de vuelta. Aquí se viene la salida que corresponde al equipo del 12 de junio. No está encontrando la manera de llegar al empate. El cuadro de Atlético Tembetarí por ahora está abajo en el marcador. Carapeguá no está en zona roja. No, Carapeguá está peleando por el ascenso. Hola Roberto, ¿cuándo puede ascender Tembetarí Salva? Y hoy podía conseguir el ascenso si es que gana y Carapeguá pierde. Pelota que va, balón cerca del palo, ya está la salida que va a corresponder el representativo de Tembetarí. Está para sacar Jorge Chena. Jorge Chena, si mal no recuerdo, incluso fue compañero de Santiago Salcedo en Cerro Porteño. En las inferiores y en la primera época de ambos. Ahí se viene la salida. Claro, Sasa llegó a ser figura y Chena era suplente. Bueno. ¿Sabe la fecha salva que se vuelve a jugar la Copa Paraguay? No todavía. Loco, tengo 22. Ahí se viene la salida larga. Estaba la marca. Va recuperando nuevamente el equipo del 12 de junio, pero con falta, dice el juez. Revienta la pelota un jugador del 12, comete una incorrección, el árbitro deja pasar, será tiro libre que va a corresponder a Atlético Tembetarí, que sigue perdiendo por 1-0. Lo mismo acontece con cuando ahora hay gol de Carapeguá, empata el equipo de Carapeguá, se pone 1-1, empató Carapeguá, señores, 1-1 el partido, se pone pareja la cuestión. En el Parque del Guairá. Empató Carapeguá. 1-1 el compromiso. A los 12 minutos del segundo tiempo. Empata Carapeguá entonces. Le pone otro sabor ahora esto también. A la definición, al perder Tembetarí, y si gana Carapeguá, se va a acercar
La diferencia antes de esta fecha era de 7 puntos a favor de Tembetarí sobre Carapeguá. Queda sentido un jugador de Guaireña. Mientras tanto, Tembetarí no puede llegar al empate todavía. Augusto Jiménez, el autor del gol para el equipo del Sportivo Carapeguá. Avanza 12, pero con muy poca gente. Ahí está la habilitación. El intento a través del toque, pero recupera otra vez 12 en la salida. El remate, la pelota que sale muy despacito. Será saque de meta que va a corresponder al equipo del Atlético Tembetarí. Segundo tiempo del compromiso. Está ganando el 12 de junio por un tanto contra cero. Con estos parciales, las posiciones: 57 puntos para Recoleta, 55 para Tembetarí, 49 porque está empatando, 49 para el equipo de Carapeguá. Amonestado allí el jugador Espínola tiene la número 3. En la planilla decía número 5. La planilla de prensa de Tembetarí. Evidentemente se equivocaron. Mañana si gana Recoleta ya asciende, ¿verdad, Salva? Dice, y con estos resultados sí. Con estos resultados sí, porque ahora mismo tiene 49. Si empata Carapeguá, va a ir a 49. Y si Recoleta gana, va a ir a 60. Y en ese caso ya la diferencia va a ser de 11 puntos y solamente quedarán 9 por jugarse. Con estos resultados que se están dando, Recoleta ganando mañana ya asciende. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, ahí en pantalla los marcadores. 12 de junio 1, Tembetarí 0, Guaireña 1, Sportivo Carapeguá 1. Sobre 16 minutos y medio de este segundo tiempo del partido. Les repito, hoy no tenemos el live de las 14. Dependiendo de qué hora termina qué hora volvemos del viaje que tenemos previsto esta tarde, estaríamos esta noche para el partido entre Cerro Porteño y Ameliano. Encuentro que está marcado para las 20 horas. Pelota que se desvía. Será córner que va a corresponder al Atlético Tembetarí sobre 17 del segundo tiempo. Primer tiro de esquina de todo el segundo tiempo, para que vean lo apretado que está el partido. Hoy 17:30 Trinidense contra Nacional. Lindo partido también. Y a las 20 horas, Sportivo Ameliano Cerro Porteño. Viene el córner. Ahí está el centro, el golpe de cabeza fallido. Estaba la marca. Con gol de Santiago Salcedo. Está ganando el 12 de junio. Sí, señor, el popular Sasá, el máximo goleador histórico del fútbol paraguayo, es el que le está dando la victoria por ahora y la permanencia al 12 de junio en Primera División. Vino el despeje, equivocado. Queda sorprendido el jugador de Tembetarí. Será saque de meta que va a corresponder al equipo villayense. Está ganando el 12 1-0. Guaireña y Carapeguá están empatando 1-1. Ya está la salida. Mañana juegan Libertad Tacuarí a las 17 y a las 19:30 Guaraní Olimpia. Es probable que estemos mañana también sobre todas las cosas, con Guaraní Olimpia. No estábamos transmitiendo más el fútbol de la Paraguayan Premier League, pero como que mejoró la intensidad hasta las ganas mejoraron después de la victoria de Paraguayos del combo del albirroja, entonces por ahí capaz que le matamos, a no ser que surja algún compromiso, ¿verdad? Bueno, igualito Sálvate sale, dice, mañana transmití Guaraní versus Olimpia, probablemente. ¿Cuándo juega Libertad por la Copa Paraguay? Ni idea, no hay todavía programación de Copa Paraguay. Acá se viene la salida. Ahí está el toque teniendo la pelota nuevamente el equipo de Atlético Tembetarí.
Balón que va hacia la punta. Paniagua y Sasá fueron jugadores, sí, estuvieron en River. Lo que no recuerdo es que hayan coincidido en la misma época en River de Argentina, digo. Creo que no, ¿eh? Sasá jugó también en News, jugó en Turquía. Ahí se viene la salida. Avanza el equipo de Atlético Tempertario, pero bien la marca. Hay falta, dice el juez, se calienta un poquitito el ambiente. Habrá tiro libre. Le cobraban la falta número 17 del representativo villayense. Es Gustavo Peralta. Y se vienen 3 variantes en Tempertario, ¿eh? El 27, el 20 y el 7 son los que ingresan el equipo del Atlético Tempertario. Uno de los que se retira es el 10, José Ariel Núñez. Ya abandonó la cancha José Ariel. Ahí ingresa Steven Pérez, el ex guaraní. Allí vino el centro pasado, largo. Golpe de cabeza termina siendo defensivo. No sale la pelota. Busca el avance Tempertario y lo hace de buena manera. Atención. El centro. Y Derlis Martínez entró por José Ariel Núñez, por Jorge Núñez. Se fue Jorge Núñez para permitir el ingreso de Derlis Martínez. Mete más gente de ofensiva el técnico Arturo Villasanti. Bueno, cuando vemos la jugada anterior, muy buena la intervención de Derlis, le pegó directo al arco, al ángulo esa pelota. Muy buena la tapada de Paniego, porque fue un remate sorpresivo al palo del arquero, pero sorpresivo. Después había falta de Edgar Ferreira. El motorcito Ferreira. Recordarán ustedes ese medio campo, Edgar Ferreira. Y el otro que ingresa es William Candia, con la camiseta número 20, el ex Olimpia Cerro Porteño. William Candia a la cancha. Se fue Teche. ¿Cómo es que se llamaba ese volante todoterreno que marcaba todos los récords en recorrido, que lo quería Guaraní? Porque realmente donde más funcionó fue en Independiente y en Sol de América. Qué bárbaro, como no me acuerdo a veces de los nombres. Bueno. Cambios también en Carapeguá. Ingresaron Carlos Díaz por Osmar Leguizamón y Ángel Arce por Carlos Zamudio. Tiro de esquina que va a corresponder el 12 de junio ahora. Primero del segundo tiempo para el 12. Segundo en todo el partido. Está para pegar de Marcelo Estigarribia. Ahí está Estigarribia. Estigarribia con el centro, primer palo. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Marcado a través de Estigarribia después. Amonestado Jorge Moreira también en Guaireña. El ex Libertad, River de la Argentina, selecciones paraguayas. Jorge Moreira jugando en su valle. En 12 de junio entró Kevin Arrúa por Gustavo Núñez también, Otra variante que ya se ha producido entonces. Cuando carga Tempertario. Ahí está la pelota, el remate. Girando arriba y afuera. El remate de Steven Pérez. Será saque de meta. No, primero llegó Salcedo y al año siguiente llegaron Paniagua y Cohen, Mereles con Gorosito como DT. Dice, gracias Hernán. Solo disculpa si ya comentaste ayer, ya que no pude escuchar sobre el Mundial de Futsal con su derrota de ayer. Paraguay igual quedó, sí, igual quedó primero, Sebas. Igual. Paraguay ya estaba clasificado anticipadamente y como primero, porque ganó las 2 primeras fechas y porque los otros empataron todo.
Igual Paraguay al perder queda como primero, está esperando rival, que ya probablemente hoy vamos a conocer su rival, ¿eh? Ya probablemente hoy, porque hoy se definen los grupos C y D. Y el mejor tercero C, D y E es el rival de Paraguay. Pero, ¿qué ocurre en el grupo E? Es muy difícil que el que resulte tercero termine siendo mejor tercero, porque va a tener 3 puntos y saldo negativo muy grande. Panamá, por ejemplo, tiene luego menos 12 de saldo. Y Tayikistán tiene, creo que tenía menos 3 o menos 4. Ya les voy a actualizar. Ucrania, por ejemplo, le está ganando a Afganistán ahora mismo 2-0. Con ese resultado, Afganistán va a ser tercero de su grupo. Kazajistán ya le ganó a Nueva Zelanda 10-0 y España 8-0 a Libia. Con esto, Libia es tercero en su grupo, pero al ser por esa goleada, me parece que Libia no va a ser el mejor tercero. Libia tiene 3 puntos menos 9. 3 puntos menos 9 tiene Libia. Afganistán tiene 3.0, saldo 0. Afganistán va a ser el rival de Paraguay, muchachos. A no ser que... no, espera. Si Tayikistán gana mañana a Panamá, Tayikistán va a tener también 3 puntos. Ahora mismo, repito, Afganistán tiene 3 puntos, saldo 0. Tayikistán tiene 0 puntos menos 3. Si gana va a ir a 3 puntos. Si gana por 4 o más goles, Tayikistán va a ser el mejor tercero entre esos. Y Tayikistán va a ser el rival de Paraguay. Está entre Tayikistán o Afganistán. El rival de Paraguay para los octavos de final el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Afganistán le hizo un partidazo a Argentina. Perdió ahí nomás la vez pasada. Pero todavía no termina tampoco Ucrania-Afganistán, ¿eh? Todavía no termina. Están jugando ahora. Estoy dando el resultado como es ahora mismo. Ahora hay 16 minutos. Se está ganando Ucrania-Afganistán por 2-0. Angola le está ganando a Argentina 3-2. Eso sí que es sorpresa, ¿eh? Ojo que con eso Angola también va a 3 puntos. No está nada definido todavía, pero les está dando el panorama ahora IT. Evidentemente esto cuando se termine recién vamos a tener un panorama más. Pero lo más probable es que sea Tayikistán. O Afganistán. Pero veremos. Si Angola mete esta sorpresa, puede ser tercero. Argentina ya estaba clasificada. Entonces también le está pasando lo que le pasó a Paraguay, aunque la diferencia de rivales es muy distinta, ¿verdad? Holanda es básicamente de la misma línea que Paraguay en el ranking. O sea, está entre los 20. Cuando carga 12 de junio, sale bien el golero. Se lastima solito el arquero, ¿eh? Se tiró y se lastimó. Bueno. Ahí está la salida que va correspondiendo al representativo de Atlético Tembetarí. El partido continúa 1-0 para el cuadro villayense. Está ganando 12 de junio. Carapeguá busca con todo dar vuelta al marcador en Guairá. Está empatando 1-1 ante Guaireña. Tremendo está el Mundial de Futsal, pero lo más probable es que nos toque contra alguien de Oriente Medio, dice Sebastián. No, y lo más probable es que sea Tayikistán o Afganistán. Aquí vino el remate, el bombazo arriba y afuera. Pero vamos a ver, vamos a esperar a que termine. El primer tiempo recién se está jugando. Por ahí Afganistán está perdiendo 2-0 a cierta hora con Ucrania. Se va a producir una variante. 24-6. O sea, se va el 24, entra el 6 en realidad. Y se va el 7, Santiago Salcedo, entra el 9. Ahí se va Sasá, el autor del único gol hasta el momento en el partido. Santiago Gabriel Salcedo. Le quedó la pelota y definió entre las piernas del rival cruzado. Gol de goleador. Gol de jugador con categoría, con clase. No tuvo que moverse demasiado. Ahí mismo nomás resolvió. Ahí mismo resolvió Santiago Salcedo para el único gol del partido hasta ahora para el 12 de junio. ¿A qué están esperando ahora? Ahí está hablando Sasá.
con Derlis Martínez. Podría ser su hijo, Derlis, ¿eh? Bueno. Se conocerán de algún lado, seguramente. Empató Argentina 3-3. Qué crack Salcedo, dice Hernán. A ver, se paró el cambio. Ya iba a salir Sasá, al final se queda. Vamos a ver qué pasa. Que hay un jugador lesionado, un jugador lastimado, entonces se está aguardando por las dudas, porque ya es el quinto cambio. O sea, con los dos que tienen que entrar serán 5 ya los cambios. Sí, y se está retirando lesionado un jugador de 12 de junio en camilla. Vamos a ver si vuelve. Entonces continuaría Sasá en la cancha. En fin, sea quien sea el que nos toque de rival, esperemos seguir pasando de fase, aunque sea balita balita, como sabes decir, tenemos que ganar porque el deporte es lo único que nos puede traer alegría y se basa. Sí. Se está retirando lastimado el número 24, Ricardo Díaz. En vez de él va a entrar el 6. Ahora sí se produce la variante. Se va Díaz lastimado también. Y veremos si finalmente se va a Sasá. También va a haber cambio en Atlético Tembetarí. Se pierde mucho tiempo en todo esto. Ahí, ahora sí va a salir Sasá. Bueno, te hicieron esperar 3 minutos para el final. Está bien. Se va a retirar Santiago Salcedo. Lentamente lo hace Sasá, el goleador del partido. 31 minutos ya del segundo tiempo. Acá perdimos como 5 minutos. Ahí está. También se va Edgar Ferreira de la cancha. Ingresa el 16 en Atlético Tembetarí. Se producen las variantes en este tramo final del compromiso. Hubo una tarjeta de amonestación para Díaz mientras salía. Bueno. Claro, porque estaba ahí en la camilla y después se levantó de la camilla y el árbitro entendió que estaba haciendo pasar el tiempo. Emanuel Morales con la 9. Por Santiago Gabriel Salcedo. Rodrigo López entró con la 16. Por Edgar Ferreira. Metió un ofensivo, lo sacó a un volante central. Arturo Villasanti. Ya todos los cambios hechos entonces. Que suba pues ya Che Caballú Tembetarí, dice Paraguay. Hola Salvanillo. Salva, yo por mi edad no vi, pero Sasá no jugó mucho en la selección. No, muy poco. La verdad que el asunto con Sasá es que coincidió en una época con el Pepe Cardoso. La aparición de Roque Santa Cruz. Y todo eso, ¿no? Era difícil. Sí tuvo algunas convocatorias, pero no llegó a jugar mucho. Santiago Gabriel Salcedo. Hasta eso más abajo se alegraron con Joshua y ni qué decir con la victoria de Paraguay en la eliminatoria, dice Sebas. Es que quieren hacer homenaje a su nombre y que se añadan 12 minutos de adición, dice Sebas. Bueno. Aldo Vera, el jugador de Sole Inde que Guaraní quería. Ahí está, Aldo Vera, Mati. ¿Se acuerdan ese? Aldo Vera, Edgar Ferreira, Cristian Sosa, ese mediocampo de tabión ese. Saque de costado que corresponde al equipo del 12 de junio. Ya está sacando Freddy Ayala. Está ganando el 12 por 1-0. Mientras tanto en el Parque del Guairá. Guaireña y Carapeguá continúan empatando 1-1. Con estos resultados todavía no tenemos ascenso.
Nelson Cáceres. Ya entró también en Guaireña, al igual que Orlando Benítez por Marcos Duré. Otro Marcos Duré también que llegó a jugar en Sudamérica, Nacional, Marquito Duré. Y también se fue Jorge Moreira, ingresó Matías Céspedes. Variantes en el otro partido. Eric Ramos ingresó por Milber Aquino. El ex Rubio Ñu, selección paraguaya. Mucho tiempo por Europa, por... También Eric Ramos a la cancha entonces, en el Sportivo Carapeguá. Amonestado también, había sido hace algunos minutos Freddy Ayala, en el equipo de 12 de junio. Montón de amarillas ya sacó Carlos Paul Benítez. Ahí le están protestando. A ver. Protesta la gente de Tembetarí, protesta la gente del 12. Vamos a ver si cobró penal o no. Penal para Tembetarí. Vamos a ver si es lo que entiende. Hay un agarrón y después me parece más un choque que otra cosa, pero lo termina desacomodando. Estaba de espaldas al arco el jugador Tembetarí. Carlos Paul Benítez termina cobrando penal. Es penal para Atlético Tembetarí. Es penal para Tembe. Bueno. Penal para Tembetarí. Se puede poner al frente. Guaireña no se armó bien, por eso se nos compartió el ascenso. No se armó. ¿Sabe qué pasó? El todopoderoso Quelito vuelve a la intermedia y está segundo en la B. Capiatá se quedó por acá. No, Capiatá está primero, saca más de 15 puntos de ventaja. Capiatá ya a esta fecha puede subir y ser campeón incluso. Guaireña creo que tenía bastante problema económico luego de descender, así que por eso Icatú su mal momento para Agua y así fue. Algo así como le pasó al 12 de octubre de Itagua totalmente. Se viene la polémica y se va. La verdad, me parece un penal. Hasta Sasá entró desde el banco a protestar. A Carlos Paul. La verdad. ¿Qué quieren que les diga? Todos protestan. Y ahí la gente de Tembetarí protesta también que Sasá se haya ido hasta la cancha otra vez para protestar. Ahí el técnico también Villasanti se calentó Sasá. A mí no me pareció para penal, Sí hay una especie de agarrón primero, pero zafa el jugador de Tembetarí, estaba totalmente de espaldas. Y viene y lo choca. Él iba trastabillando, y no sé, me parece más, no sé, un penalcito. Un penalcito. Ay. Penal que corresponde a Tembetarí. Atención, ya colocó la pelota, creo que es Steven Pérez. La chance para Tembetarí de llegar al empate. Esto va a traer cola después. Y la gente del 12 protesta, porque el 12 necesita los puntos para mantener la categoría. Viene el penal para Tembetarí. Va a autorizar Carlos Paul Benítez. Ahí está Steven Pérez para pegarle. ¿Empate o no? Empate o no, ya veremos. Autoriza el árbitro. Ahí está el disparo. Gol de Tembetarí. Violento remate al palo derecho Steven Pérez a los 82 minutos. Empata para el equipo de Tembetarí de penal. Dudoso penal, Dudoso penal, pero va épico lleve, dice Steven Pérez, que le da la paridad al representativo de Tembetarí. Entonces 1-1 a 8 del final. Y quién sabe más cuánto descuento, porque se perdió muchísimo tiempo en este segundo tiempo. Valga el juego de palabras. 1-1. Con esto varía de vuelta a la tabla. No cambia mucho, pero con esto Tembetarí va a 56, con su empate Carapeguá 49, se mantienen los 7 puntos de diferencia y quedarán 9 por jugarse. Definición del campeonato de la categoría intermedia.
Se sigue usando el Erico de la Nueva Capital, es un lindo estadio, Hernán, sí, se usa. Capiatá juega ahí, varios partidos se juegan ahí. Se juega la Liga Capiateña, se jugó la Copa Paraguay, no hace mucho ahí jugó el equipo de Piribebuy contra... No, se juega, se usa. Regalito, dice Salvador López. Sí, Hernán, se va a poner lindo el partido si empata, y se empató ya. Robo, maldito robo, dice Paraguay. Lindo se va a poner el garrote en la tribuna, acá tú, dice. Empate, dice loco. Jaja, Carlos va a tener que salir escoltado. Yema, dice si se vas. Y probablemente. La verdad que a mí no me pareció para cobrar penal, ¿eh? Es una clara falta ahora del jugador de Tembetarú sobre el hombre del 12 de junio. Está 1-1 el partido. 1-1 el compromiso. Será tiro libre que va a corresponder al 12. Mientras tanto, Guaireña, Carapeguá continúan también 1-1 sobre 84 minutos. Tramo final del partido. Bueno, lo dio vuelta Argentina en el Mundial de Futsal FIFA. Ya está ganando el cuadro albiceleste por 4-3. Ucrania le sigue ganando a Afganistán por 2-0. Con esto, primero Argentina, segundo Ucrania. Tercero Afganistán. A nosotros es tercero lo que nos interesa. Libia ya perdió 8-0 con España. Para mí, ahora mismo está entre Afganistán y Tayikistán, pero Tayikistán juega mañana. Si se mantienen estos resultados, Tayikistán ganando por 4 goles de diferencia va a ser el mejor tercero. Sí, es que sigue así Afganistán 2-0 abajo, ¿verdad? Por ahora, Afganistán o Tayikistán. Rival de Paraguay en la próxima etapa del Mundial de Futsal. ¿Cuándo es el próximo partido? El miércoles a las 11 de la mañana. Lateral que va a corresponder otra vez al equipo de el 12 de junio. Salva Tembetaril le tiene a una Cristian Bate como jugador. Cristina Bate. Robert Tembetaril Royce. Ayer Zulma cobró un penal polémico y Hernán. Cristian Bate. Ni idea. No sé, Junio no estaba por descender. Está peligrado. Cuando carga Tembetaril, gol. Gol de Tembetaril. Es gol de Tembetaril. Lo da vuelta al Tembe. A 4 minutos del final. Es gol de Tembetaril. Se desata la locura de su gente en Villa Hayes. Segunda conquista para el equipo de Tembetaril. Lo festejan los rojiverdes. Lo da vuelta Tembetaril. 41 minutos. Protestan los del 12. Tarjeta aquí, tarjeta allá. Pero vale el gol. Se pone al frente Atlético Tembetaril. Pareció una falta en la salida. Excelente después la definición. La pelota que queda para el enganche de Derlis Martínez y define. Todos, absolutamente todos los del 12 van a protestar porque creen que hay una infracción en la salida contra el jugador del 12. Y ahí está Cristian Martínez que se saca la camiseta. Amonestado también, seguro. Ahí está la amarilla para Martínez. Lo da vuelta Tembetaril con 2 jugadas para la polémica. A mí este tipo de cosas a veces donde me parecen faltitas. En la primera división, por ejemplo, no se ha cobrado una más o menos como esta a favor que hizo Olimpia, que terminó en gol. Después de pasada también otra. Tarjeta roja. Tarjeta roja para el número 9 del 12 de junio. Expulsado Emanuel Morales. Después amarilla para Paniego. Qué loco. Se calentó en 2 minutos. Determinante acá Carlos Pole. Hay que ver. Quiero ver la repetición de la salida. A mí en principio me parece que no, ¿verdad? Pero hay que ver. Todos protestaron. El asunto es que este tipo de cosas siempre se cobra en nuestro fútbol, ¿verdad? Aunque últimamente aquella de Olimpia que no se cobró generó otro tipo de cosas.
Y bueno, vamos a ver. Se calentó el ambiente. Ojo que si hay un gol de Guaireña en el otro partido, asciende Tembetarí, ¿eh? Si hay un gol de Guaireña en el otro partido, asciende Tembetarí. Están 1-1. 44 minutos en Villarrica. En Villa Hayes gana Tembetarí por 2-1. Y el 2 se queda con uno menos por la expulsión de Manuel Morales. Se habrá ido de Boca. No hay otra cuestión, a no ser que lo haya tocado al árbitro ahí en las protestas. Bueno, se puso calentita la cuestión. Parecía un partido tranquilo, muy trabado, muy disputado. Ayer el 5-2 de Paraguay fue totalmente por Ñembo de los jugadores. El DT del Albirroja Futsal no tiene ningún parentesco con... No, Salva, no tiene. Paraguay no tiene. ¿Cómo se regala el arbitraje en Tahuí? Lo que se va a hablar de este partido, dice Sebas. Seguramente todo el arbitraje tenga que mejorar para que suba la calidad del fútbol. También. ¿Fue penal o no? No vi la jugada. A mí me pareció que no era para penal. El árbitro no maneja bien el partido, dice López, Salvador López. Se cobra, depende para quién sea, dice. No fue penal, Crazy Production, dice. El Caldeirão, dice. La bendita paraguaya Championship, alias intermedia, dice. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Parece que dijo Salva, dice. Y puede ser. Porque hizo el gesto, ese el... Ay, mi Championship, dice loco. Se calentó el partido. Lo está ganando Tembetarí ahora. 5 minutos más. A mí me parece, en una sola situación se perdió 5 minutos. Bueno, polémico lo de Carlos Paul. Polémico lo de Carlos Paul hoy. Ay, ay, ay. Steven Pérez de penal a los 82. Derlis Martínez a los 87. Los goles para Atlético Tembetarí, que ahora gana el partido por 2-1. 46 minutos del segundo tiempo. Mientras tanto, en Villarrica, Guaireña y Carapeguá están empatando 1-1. Allí se jugarán 4 minutos más. Ya llegamos también a los 46. Ahora mismo, Tembetarí pasa a la punta de la intermedia con 58. Carapeguá, 49. Quedan 9 por disputarse. Por lo menos es finalista, como se decía antes. Atlético Tembetarí a 1 punto del ascenso. En la próxima fecha, con 1 puntito, será equipo de primera, si es que gana este partido. Pero si por ahí llega un gol de Guaireña en el otro partido, si llega un gol de Guaireña, Tembetarí va a sellar su ascenso. Bueno, y mañana con un empate Recoleta sería también equipo de primera. Con estos marcadores, Recoleta ganando mañana logra el ascenso. Recoleta visita a Pastoreo en Caguazú. Últimos instantes del partido, 47 minutos en Villarrica. Pasamos a Guaireña, Carapeguá. Ahí está el tema ahora. Última parte de los dos encuentros. 47-40. Tembetarí ataca. ¡Gol de Tembetarí! ¡Gol de Tembetarí! Lo liquida el Tembe sobre el final. Muy buena la jugada. Y aparece la tercera conquista. Gran jugada personal del chiquitín. El número 14 que la manda al fondo. Y es el tercero. Es el tercero para el equipo del Deportivo del Atlético Tembetarí. Digo bien. Que amplía la diferencia. Ahí estaba el gol por parte de Juan Francisco Esteche. El 3-1 lo liquida definitivamente a los 92 minutos. Juan Francisco Esteche. El 3-1 para Tembetarí, que con esto asegura la victoria. Asegura la victoria Tembetarí. Esto va a estar para el comentario posteriormente. Pero Tembetarí no quiere sorpresitas. Y amplía la diferencia. Ahora seguramente esperando todos a ver qué pasa con Guaireña. Últimos instantes del partido en Villarrica.
Avanza Guaireña, atención. Ojo con esto, penal. Penal para Guaireña. A ver, no. El árbitro Juliadosa dice que se tiró el jugador de Guaireña. Ay, ay, ay. A mí me pareció penal, ¿eh? A mí me pareció penal. Amonestado, dice el árbitro. Amonestado el jugador de Guaireña. Y acá los que van a protestar van a hacer lo de Tembetarí después. Porque si era penal para Guaireña y no se cobra. Y si Guaireña hace un gol, asciende Tembetarí. Ay, 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 la ñan de arbitrajes. Lamentable. Esto fue penal. Para mí fue penal. Vamos a ver la repetición. ¿Pudo haber sido offside, no? No, penalazo. Si nos muestran una toma más cercana, vamos a cruzar. Sí, penalazo. Penalazo. Penalazo para Guaireña, ¿eh? Penalazo era para Guaireña. Qué notable. Y amonestado Nelson Cáceres. ¿Cuándo es el final del partido? Calentito final en Villalles. Ganó Tembetarí por 3-1. Victoria de Tembetarí por 3-1. Ahora esperando todos el final en Guaireña. Final del partido. Final del encuentro. Final del compromiso. Entonces todas las protestas, todas han empatado Guaireña y Carapeguá. Qué notable, ¿eh? ¿Saben qué? ¿Qué quieren que les diga? Para mí fue penalazo contra Cáceres. Me pareció un penalazo contra Cáceres. Me pareció que no fue penal para Tembetarí el primero. Acá no hay ascenso todavía, pero así como pareció favorecido Tembetarí, las protestas que vendrán por esto último, ¿por qué? Porque si era penal para Guaireña, si se cobraba el penal y se convertía, Tembetarí ya ascendía. Bueno, 12 de junio cayó ante Tembetarí por 3-1. Guaireña y Sportivo Carapeguá empataron 1-1. Con esto, Atlético Tembetarí pasa a tener 58 puntos. Pasa a liderar ahora la intermedia. Falta del partido de Recoleta de mañana. Recoleta 57. Carapeguá 49. 9 puntos de diferencia a favor del equipo de Tembetarí sobre Carapeguá. Quedan 9 por jugarse. Recoleta ganando mañana. Ganando Recoleta mañana. Recoleta es equipo de primera. Voy a ir leyendo sus mensajes ya en el tramo final. En el tramo final voy a ir leyendo sus mensajes. Así que escríbanlos. Ya vuelvo en 30 segundos.
Bueno, un final lleno de polémicas entonces en la intermedia. Impresionante cómo termina definiéndose todo esto, ¿eh? Bueno. Era para 8 o 9 minutos con lo que narraste sobre las interrupciones, dice Hernán, totalmente. Se supone que les llevan a esos árbitros en partido definitorio para evitar polémica y sale al revés, dice Sebas. Ja, dice. Y Recoleta salva, dice. Recoleta juega mañana a las 10 contra Pastoreo. Ganando Recoleta ya sube. Salva para que un club de barrio llegue a la intermedia, no pasa por la meritocracia, dice. Saliendo campeón no debe abonar una suma millonaria para hacer ese paso, dice. Tiene que ascender para jugar a la intermedia. De la B Metropolitana, de la C, del Nacional B. Nadie entra pues solo por plata. Tiene que ascender. Totalmente entregado estaba al 12, dice. Sí, después del gol, el presidente del 12 vio ese pelado, dice, su hija. La hija de Bachi Núñez. Burriadosa, dice, se va. Penalazo de Salva, dice. Penal, dice. Azores, no sé si son o se hacen estos árbitros, dice Salvador López. Juliadosa se tiene que quedar bien, nomás ya arbitrando escuela de fútbol, dice Sebas. O quieren alargar el campeonato, dice. Se le va a querer pegar al árbitro, dice Paraguay. Tembetaré está un empate del ascenso a la paraguaya en Premier League, así es. Bueno, chao Salva, nos vemos. Chao, loco. Gracias por la transmisión. A vos, Hernán. Hola, Salva, va el aporte linda mañana por Asunción. Qué suerte, Joel. En breve ya estoy por ahí. Qué loco, cada vez peor nuestro arbitraje, dice Sebas. Tirón facto. La intermedia da más gusto que la primera división. Tirón facto. Sí, hace rato que decimos. Hace tiempo ya sabemos eso, Gabriel. Dice, saludos, tío Salva. Saludos, Gabriel. Gracias a todos por estar. Ya vamos a ir reencontrándonos próximamente. No tenemos live de las 14 hoy, pero probablemente estamos esta noche. Probablemente estamos esta noche. Así que pongan la campanita y nos estaremos encontrando. Si no, en todo caso, mañana desde las 9:45 con Recoleta Pastoreo. La brillante oportunidad del Deportivo Recoleta de conseguir su retorno a Primera División después de muchísimo tiempo. Gracias por la sintonía, que tengan todos feliz resto de fin de semana y buen provecho.